A todos, muy buenas tardes. Hoy día tenemos un tema que es muy importante, es un tema que se ha puesto eh, a la orden del día por la iniciativa del gobierno reciente. Me imagino que vamos a conversar sobre ella, pero lo que queríamos era en esta reunión tener una visión general de qué son las reservas internacionales, para qué sirven, cómo se forman esas reservas, de qué depende que suban o que bajen, y cuáles son las implicaciones de ese hecho, digamos, de que suban o que bajen las reservas, y qué papel juegan en las políticas económicas, especialmente en las políticas monetarias y de manejo del tipo de cambio y de la competitividad internacional. Y para eso quisiera plantearle un poquito, abundar sobre el tema de la reserva colchón, ¿no? Estos estimados 8.000 millones de dólares que seguramente provienen de justamente de lo que mencionaba Jack, ¿no? La economía informal, el contrabando de oro, el contrabando de cocaína, el contrabando mismo, los manejos de contrabando de otro tipo de minerales, en fin, hay una cantidad enorme. ¿En qué medida esta disponibilidad de recursos eh, podría ayudar a explicar el hecho de que incluso en algunos días, lo hemos notado en las redes, alguna gente se pregunta por qué está bajando el precio del dólar en el mercado negro, ¿no? Parecería un indicador de que estos dólares han empezado a salir del colchón y que por tanto también esas reservas están empezando a descender, ¿no? Hasta ahora era posible, si uno necesitaba dólares, ir a los bancos, en fin, pero aparentemente ya ahora la gente está empezando a vender sus dolarcitos debajo del colchón. Entonces, este es otro elemento que nos ayuda a pensar que hay un problema que enfrentar. Y el otro es el nivel de precios, ¿no? Y llevamos 3 o 4 meses de descenso en el índice de precio al consumidor. Y esa es una señal de que hay una contracción en el mercado, en la demanda, ¿no? No sé, Gabriel, si quieres tomar en cuenta estos factores y luego le Sí, pasamos la palabra también a Gonzalo, ¿no? sí, a ver, es un dato y dos respuestas. Dato uno, la ley 175 para compra de oro fue promulgada el 2011, ya hay normativa en el país para que el Banco Central pueda comprar oro. Se aplicó desde agosto del 2012 hasta, sigue vigente, pero la última vez que se compró oro por parte del Banco Central fue el 2019. Hubo 5 compras en ese periodo por un total de 497 kilos de oro. Para que se den una idea, el Banco Central tiene cerca de 48 toneladas, 43 toneladas de oro. Entonces, el impacto en esos 5 años de una normativa que permite comprar oro del Banco Central en el mercado interno es relativamente pequeña. Si uno cuantifica cuánto cuestan esos 497 kilos, son cerca de 28 millones de dólares a precios actuales, ¿no? Entonces, no veo mucho impacto posible en el futuro, más si le incluimos estas restricciones de las que hablábamos, ¿no? El no poder comprar divisas, el tener que pasar por el sector financiero para poder hacer operaciones y demás. Ahora, sobre lo que tú decías, es cierto, a ver, yo coincido tanto contigo como con Jax de que gran parte de las RIN colchón o de las RIN privadas en el colchón tienen que ver con, una parte en realidad, con actividades ilícitas, seguro. Pero bueno, cuando uno habla con gente entendida en esta materia, te dicen que aquellos que están en el sector ilegal de la economía, no informal, sino ilegal de la economía, no son muy afines a mantener mucho cash, ¿no? Salvo para operaciones. Lo que tratan de hacer en realidad es lavarlo rápidamente. Entonces, no es que estos 8.000 millones de dólares están relacionados sobre todo a este tipo de actividades, son reservas de gente que ha ido guardando plata. Hay que acordarse que el año pasado, aunque somos una economía altamente informal, el año pasado el sector asalariado logró acumular una cantidad relativamente importante de ahorros, más el hecho de que si bien las expectativas no se han deteriorado al nivel de que todos han corrido a una casa de cambios, sí ha habido una preocupación relativamente fuerte sobre la estabilidad a futuro, ¿no?
Entonces, lo que tenemos hoy día es una gran cantidad de familias que o ha salido del del sistema financiero o ha logrado acumular algún grado de ahorro y que han decidido pasarlo a verdes. Poco a poco, jalando plata de la economía ilegal o informal, utilizando esos dólares o comprándoles esos dólares, no sé, pero al final del día esos dólares han quedado en el colchón de las personas. Aquí se me ocurre, y esto es algo que habíamos discutido en algún momento, claro, estas tres formas de incrementar reservas, incrementar exportaciones, endeudamiento o fomentar la inversión extranjera directa, bueno, hoy día nosotros al tener estos 8.000 millones de dólares ahí en los colchones, podríamos jalarlos al sistema financiero. El problema es que hay muchos desincentivos para aquella persona que tienen su ahorrito en dólares en su colchón para ir al sector financiero. Empezamos con el impuesto a las transferencias, este 3 por mil que te cobran a la entrada y a la salida. Estamos también con esta falsa idea o esta mentira que nos hemos contado, incluso que las mismas autoridades han contado, que la bolivianización tiene que mantenerse siempre por arriba del 95-96%. Es cierto, jalar esa plata hay que hacerlo de una manera relativamente cuidadosa para no fomentar el lavado de dineros que no vienen de actividades legales y también para cuidar que el grado de bolivianización de la economía no se deteriore muy rápidamente. Pero obviamente hay un margen, creo yo, ahí para incrementar reservas que no necesariamente tengan que ver con divisas que vengan de afuera, sino que podamos jalar la platita que está en el colchón de las personas. Ahora, ¿por qué estamos empezando a vender en el mercado? Yo también lo he percibido, de hecho, estamos haciendo monitoreo a casas de cambio que, por ejemplo, no te están recibiendo billetes de 20 o 50 dólares. En los últimos días ha habido un parate de la compra de esos billetes porque el mercado se ha empezado a inundar. Bueno, básicamente porque las condiciones laborales se han deteriorado. ¿No? O sea, hoy día estamos con muchas personas que han perdido el empleo el 2020, que no necesariamente han pasado a desempleo, pero sí han pasado a subempleo o autoempleo, ¿no? Entonces, esto está generando evidentemente una economía de subsistencia en la que tus actividades laborales te permiten llegar a cubrir solo una parte de tus necesidades y el otro tanto pues tienes que empezar a cubrirlo con los ahorritos que tienes, aquellos pocos que tienen ahorritos o con préstamos. Y obviamente los préstamos en el mercado extrafinanciero pues no son en bolivianos, la gran mayoría de ellos se hacen en dólares. Entonces, claro, cuando tú te prestas 20, 100, no sé, 500 dólares del padrino, del colombiano, de quien tengas cerca, y es para consumo, vas y le cambias esos 500 dólares en la casa de cambios y los utilizas, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy día, por eso estamos empezando a ver un ingreso fuerte de dólares que obviamente si el gobierno es inteligente va a lograr captar, pero de nuevo esto tiene que ver con un cambio en el enfoque de la política económica, empezar a ser un poco más creativos. Ojo, esto se mantiene así y esto está más o menos estancado, incluso las mismas expectativas de tipo de cambio, porque no hay plata para gastar, ¿no? Como les digo, o sea, estamos llegando a fin de mes con lo justo y entonces no tenemos plata ni para atacar el tipo de cambio ni para presionar o especular. Entonces, veremos qué sucede en el futuro. En la reactivación, si la economía se reactiva muy rápidamente, probablemente pasaríamos de un escenario de tranquilidad y de relativa confianza a un escenario más bien de ataque y especulación, porque obviamente lo que no tenemos hoy día son balas en las pistolas, aquellos especuladores no tienen balas en las pistolas para atacar el tipo de cambio, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Le voy a invitar, le voy a hacer la palabra ahora otra vez a Gonzalo Chávez. Te ruego abrir el micrófono. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Miren, es súper interesante. Creo que hay una sobreexpectativa de este dinero que estaría en dólares en el Colchón Bank, ¿no? Y que de alguna manera podrías atraerlo. Tendrías que ser muy, muy creativo para realmente conseguir ese recurso, porque ese recurso no está durmiendo. Eso hace parte, digamos, del capital de giro de muchos de nuestros importadores ilegales, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es poco probable que puedas atraer mucho. Tendrías que aumentar significativamente las tasas de interés en dólares, eliminar el ITF, en fin, tendrías que hacer muchísimas cosas muy fuertes y tendrías que tener credibilidad para hacer eso.
un tema que no se ha tratado aquí es que este modelo económico que estamos implementando es intensivo en el uso de divisas, ¿no? Vive de divisas. Y el nombre de todo esto se llama tipo de cambio. El tipo de cambio es un tipo de cambio populista. Este fue el mecanismo de distribución de renta más importante del gobierno de Evo Morales y Arce Catacol, lo están repitiendo. ¿Cómo funciona? Funciona teniendo un tipo de cambio, digamos, nominal fijo, permitiendo la apreciación del tipo de cambio real, ¿no? Que ha estado variando entre 15, 20, 30% a lo largo de este periodo, y financiar a partir de gastos, inversiones o transferencias del Estado las operaciones económicas. Entonces, entra dinero a la economía, ¿no es cierto? Se impulsa al crecimiento de las importaciones, porque están muy baratas traerlas. Entonces, ¿dónde está la nueva burguesía, la nueva actividad económica? ¿Dónde está la menos pobreza hasta hace unos años atrás? ¿Dónde está la bonanza que se ha creado en el sector comercial, servicios o los vinculados sobre todo a eso? O los que exportan o los que importan. En este caso, los que importan. Entonces, no se olviden que las importaciones han pasado de algo como 2.000, 3.000 millones de dólares en su auge a 10.000 en términos formales. Y si a eso le pones generosamente 2.000 o 3.000 millones de dólares de contrabando, probablemente estamos hablando de que en algún momento Bolivia llegó a importar formal e informalmente unos 12.000 o 13.000 millones de dólares. De ese dinero han vivido buena parte de la población, 2.5, 2.3 millones de personas que están en algún circuito del comercio. Esas son las bases económico-financieras y comerciales en gran medida que han apoyado este modelo. Entonces, y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Como la idea es que aquí la economía iba muy bien hasta el 2019, esa es la fake news de la parte económica, ¿verdad? Que todo iba maravillosamente hasta el 2019, vino un gobierno desastroso y derrumbó completamente el modelo, y lo que hay que hacer ahora es reencaminar al modelo, poner nuevamente la locomotora a andar y volver a la vieja normalidad. Y la vieja normalidad requiere de dólares, porque para mantener esa burbuja de consumo, para importar legal y ilegalmente esa enorme cantidad de cosas que tienes que importar, y para dar empleo a toda esa gente que está vinculada, necesitas dólares, 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 ¿no? Entonces, esos dólares en parte existen en los colchones de la gente y va circulando ahí mismo, pero en parte, ¿no es cierto?, el Estado es el que los da. Entonces ahí tú tienes un tema estructural de cómo salir de esa trampa del tipo de cambio populista, que se convierte en el mejor mecanismo de distribución de la renta del mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, y ahí tiene que ver con el contrabando. ¿Qué vas a hacer con el contrabando? O sea, todas las medidas administrativas que se han hecho, hay un estudio de CAINCO muy bien hecho, pero no menciona una sola vez el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio está apreciado. Y cuando tú tienes una apreciación como la que existe ahorita, tú puedes poner al ejército, la policía, los Boy Scouts, todo este grupo de gente simpática, e inclusive a los Ponchos Rojos a controlar las 9.000 kilómetros de frontera, que igual va a entrar a contrabando. Yo les puedo garantizar eso porque yo vengo de Villazón, ¿no es cierto? Yo sé lo que es la ciencia del contrabando. Así que esa es la parte esencial de este nuevo modelo primario exportador, que ha creado un comercio, que además se ha creado un comercio en base a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Ser un país que importa absolutamente todo. Entonces, hay rendijas un poquito de apoyo al sector productivo, pero estamos volviendo a la vieja filosofía. Yo sé que hay aquí varios amigos que en algún momento profesaron el marxismo y el leninismo y se han convertido ahora a otra religión, ¿no es cierto? Pero ustedes recordarán que Lenin decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, cuando en realidad en Bolivia es la informalidad la fase superior del capitalismo, ¿no es cierto? Y ahí está el gran bolsón de empleo, de producción, de competitividad. O sea, eso es lo que es Bolivia. Entonces, el problema de las reservas internacionales está vinculado también no solamente a los desequilibrios macroeconómicos, sino a cómo mantienes a esta enorme gente que vive de la informalidad, del comercio, del contrabando,
y que con el tipo de cambio se ha hecho muy rica, ¿no es cierto?, porque ha podido importar absolutamente todo, ¿no? Como anécdota, ustedes saben, tenemos exportaciones de contrabando y de importación. Las garrafas de gas en La Paz cuestan 26 bolivianos, ¿no es cierto? Y vas a la frontera peruana y vale 80 bolivianos. A esas garrafas le salen piernas y se van solas, ¿verdad? Y al volver, por supuesto, los que llevan eso traen calzones, ropa usada, traen absolutamente todo. Y lo que ha pasado en Bolivia, y eso es lo más grave con el tipo de cambio, es que generalmente se entiende desarrollo cuando tú pasas a tu población económicamente activa, a tu gente del sector de menor productividad que tienes, que generalmente es la agricultura, a otro sector de mayor productividad, que es el sector industrial, pues, manufacturero, como lo quieras llamar. Y todos los países que se han desarrollado han hecho ese traspaso, han llevado a la gente de un sector de baja productividad a un sector de un poquito mejor productividad, o han dejado a parte de su gente en la agricultura, pero más productiva. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Cuando se ha generado que se anota además en la urbanización de nuestras ciudades, ¿no? Lo que ha pasado es que nosotros, a raíz de este modelo que hace del tipo de cambio el mecanismo más importante de distribución del ingreso, hemos llevado a la gente de un sector de menor productividad, que era agrícola, a otro de menor productividad todavía, que es el sector informal, ¿no es cierto? Por eso el premio a la educación ha desaparecido prácticamente, ¿no? Antes, el 94, por un año más de educación ganabas 11 pesos más. Ahora no ganas un solo centavo, porque en el sector informal no necesitas eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el enorme, la bomba de tiempo que tú tienes de seguir apostando a este modelo que es sobre todo primario exportador, que es el que genera los recursos para, digamos, las importaciones y para las reservas, y este tipo de cambio real apreciado hace mucho tiempo, que no lo puedes tocar, mirar, porque ya sabemos los resultados que es, pero que es esencial para mantener el modelo comercial y financiero. Una hipótesis que les lanzo, aquí hay muchos científicos, ¿por qué creen que acabó el conflicto de Evo Morales y por qué el Alto le está dando la espalda a Evo Morales? Porque cuando en noviembre había el lío, no se podía traer la merca, no podía llegar, era un problema, nos estaban fregando el negocio. Entonces dijeron, bueno, ya nos resolveremos nomás esto, porque es tan poderoso, ¿no es cierto?, este efecto de distribución informal que hay en el Alto, que tienen poder para eso, ¿no es cierto? Y eso tiene un ciclo político también. Entonces, ese tipo de cambio pues se convierte en la espada de Damocles, porque unos dicen, bueno, hay que devaluar, porque en algún momento esto habría que hacerlo, pero no se olviden que ahí está el nuevo modelo primario exportador consumista, ahí está la gente que vota, ahí está la mejor distribución del ingreso, ahí está la menor pobreza que hubo hasta hace unos meses atrás. Entonces, porque ese es el sector que crea. Ahora, eso en perspectiva, y perdonen que me extienda al final, ¿eso es malo? No, puede ser bueno. Porque esta idea de industrialización, que tú vas a seguir etapas y vas a volverte como Inglaterra con 200 años detrás, es una tontería. Entonces, de repente, la informalidad y el comercio es la forma de industrialización que nosotros vamos a conseguir, y que Bolivia tiene que ser un Panamá seco, ¿no es cierto? De un lado Brasil y del otro lado la China, y que esos servicios y comercio, pues, de alguna manera parcialmente se formalicen, aumenten su productividad, y eso es lo que vamos a hacer. Que no creo que ustedes vayan a la feria el 6 de julio con un pito y deciden 250,000 personas están trabajando ahí, les digan, bueno, vamos a las fábricas, compañeros, que están aquí al lado. Eso no va a ocurrir nunca. Entonces, lo que puede ocurrir es que te consolides como un hub comercial donde poco a poco, pues uniendo China con Brasil, tú seas capaz de crear clústeres de apoyo a este comercio gigantesco que va a seguir creciendo. Muchísimas gracias a Gonzalo Chávez. También muchas gracias a José Gabriel Espinosa por habernos acompañado ahora. Me quedo con dos lecciones que hemos aprendido esta tarde. Una es que las reservas son un semáforo, y ese semáforo está dando luces amarillas con brillo muy fuerte. En cualquier momento pueden estar en rojo si es que no se hace algo. Y ese algo, sobre todo, tiene que ir por el lado de la reactivación económica, de la reactivación productiva. Se podría paliar un poco el tema con deudas, recuperando algo de
de dinero debajo de los colchones, etcétera. Pero el secreto fundamental de unas reservas saludables es una economía saludable. Una economía saludable es una economía productiva que invierte, que genera recursos para su gente, ¿no? Y creo que estas dos lecciones me parece que tenemos que guardarlas para reflexionarlas, y espero que en las próximas semanas podamos volver a reunirnos para seguir discutiendo estos temas económicos. Muchas gracias otra vez a todos ustedes.